Ustedes saben que la preocupación más grande siempre aquí en el programa y en mí fue el tema de los jubilados, porque, a ver, cuando la gente está en actividad, medianamente puede hacer alguna otra o trabajo, alguna otra cosa, o puede generar por ahí, yo digo, algún ingreso por otro lado. Pero el tema es cuando la persona llega a la jubilación ya prácticamente se le empieza a cortar un poco el camino porque, a ver, la edad también de jubilación, 65 años, algunos se terminan jubilando un poco más, todavía aguantando en actividad para poder no bajar el sueldo tanto. Y eso genera que, a ver, cuando uno ya entra en esa etapa, es muy importante la jubilación. Bueno, se va a dar el aumento de jubilatorio que va a cubrir en marzo la nueva ley, flamante nueva ley de movilidad. Y estamos hablando de un 8%, 8,07% que van a tener de aumento los jubilados según esta fórmula nueva que se está implementando para los jubilados. Sabemos que esto es prácticamente este, uno de los aumentos que va a tener el año, se practican prácticamente tres aumentos, pero a ver, cuando uno analiza la vieja movilidad y ahora, bueno, está mejorando la situación de lo que es, uno dice, el poder adquisitivo. Pero si por el otro lado nosotros analizamos la inflación que hubo en el mes de enero, con esa inflación de los precios que aumentaron un 4% en enero y se estima que en febrero podría bajar un poquito, pero no mucho, sería en torno al 3,3%. De concretarse ese escenario, el gobierno evalúa aplicar algún adicional también para los jubilados. Ese escenario, a ver, que puede tomar una forma de bono o algo para evitar que los jubilados pierdan tanto poder adquisitivo. No tanto, el Ministerio de Economía estima que este año la jubilación va a ganarle a la inflación. Esperemos que sí. Es decir, hay una relación directa entre si el gobierno puede bajar la inflación con respecto a lo que se pueda cobrar los jubilados. Si no se puede bajar la inflación, seguramente no va a ser, porque usted saca un cálculo, este 8,7%, no obstante, superará al 0,89 puntos que hubiera sido la fórmula anterior de Macri. Hoy los jubilados tendrían que haber ganado con la fórmula de Macri el 0,89%, es decir, prácticamente nada, no existiría. En ese caso, viste, habría un incremento muy grande del 7,12 con respecto al 8,07 que se tendría que tener con la otra modalidad o otra ley que aplicó Macri. Pero, a ver, si sacamos el cálculo y analizamos el tema del 4% en enero, bueno, a ver, prácticamente estamos hablando de más de un 8% en el primer periodo que se va a aplicar un aumento a los jubilados con esta nueva ley. Entonces eso traería complicaciones, porque no estarían, a ver, aumentando un poquito más que la inflación, sino estarían teniendo menos que la inflación. Por eso se habla de este bono que se podría implementar, un bono extra o lo que sea para los jubilados para poder equiparar eso, porque bueno, lamentablemente el gobierno pone una fórmula que es buena, porque en realidad hay una diferencia abismal entre lo que se cobraría con la fórmula anterior de Macri y con esta, pero de todos modos no alcanza si la inflación sigue aumentando, ¿vio? Porque esta es la realidad de las cosas. Aparte, la pandemia golpeó muy fuerte la economía y los ingresos de los estados. Aún así, en el 2020 los jubilados acumularon un 35% de aumento. Se consideraron esta forma como el segundo incremento más importante en la comparación con las distintas paritarias sectoriales. Los trabajadores azucareros, por ejemplo, consiguieron un 38%, los únicos por encima. Por eso, a ver, hay
un problema muy grave, nosotros lo venimos planteando, que es la inflación. Si el gobierno no, a ver, no puede bajar esa inflación que, si bien desde el último año de Macri al primer gobierno de Alberto Fernández se bajó bastante, del 56 prácticamente por ciento que tuvo Macri a prácticamente el 36, si prácticamente 20 puntos se bajaron aproximadamente, me parece que en este año tendría que bajar un poco más. Es decir, que el gran problema del gobierno es la inflación, es ajustar las tuercas, yo digo, para que esta fórmula que se implantó ahora, que era la fórmula vieja que había puesto Cristina Fernández de Kirchner, con la única variante que se va a pagar en pequeños aumentos para que no se pierda tanto, porque si no se le daba dos aumentos y había entre el primer aumento y el segundo muchos meses donde se perdía. Entonces, bueno, de esta manera se va a ir compensando. No es, a ver, lo que uno plantea de la cláusula gatillo, lo que se tenía acá, que todos los meses se iba dando la inflación y se iba aplicando los aumentos en los salarios. Pero bueno, pero por lo menos hay más posibilidades de ir actualizándolo más seguido, ¿no?, al sueldo del jubilado. Pero si el gobierno no soluciona este tema, es muy difícil que el jubilado con la fórmula anterior, bueno, saldría perdiendo mucho más, pero con esta fórmula tampoco le gane un poquito a la inflación y pueda tener un poco más de poder adquisitivo. Después podemos hablar de todo lo que se le dio al jubilado desde que entró Alberto Fernández, como los medicamentos gratis de vuelta, como muchas asistencias, bueno, todo eso que también sirve de apoyo al salario, porque en definitiva el jubilado no tiene que gastar su plata en medicamentos, es decir, los medicamentos se dan gratis. Eso también reforzó, pero me parece que el problema es la inflación, sigue siendo la inflación, por eso está muy preocupado el gobierno nacional y yo creo que va a empezar, ¿no es cierto?, a modificar todo, apretar un poquito, yo digo, las clavijas. Ahí está saliendo un informe donde los autoservicios montaron los precios sin tener las autorizaciones correspondientes, sobre todo en el tema de aceite, que es una cosa que se utiliza mucho. Es decir, hay cuestiones donde me parece hay que tener un poco de mano firme, nosotros lo venimos recalcando acá, y el gobierno tendría que ponerse a tiro con esto para poder llegar a frenar la inflación, que sea menos del año pasado, el 36%, y que esto ayude a que estos aumentos que se le está dando a los jubilados pueda llegar a ser un aumento que realmente le dé ese poder adquisitivo que necesita el jubilado para vivir un poco mejor.